Doña Carmen se despertó temprano esa mañana, como lo hacía cada día desde hacía décadas. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en su modesta habitación, proyectando una serie de sombras delicadas sobre las paredes. A sus 85 años, la rutina era un consuelo constante en su vida llena de soledad. Se levantó con el mismo esfuerzo de siempre, sintiendo el peso de su cuerpo cansado y la carga de sus recuerdos. Hoy era un día especial, o al menos lo había sido alguna vez. Hoy, su cumpleaños número 85. Había sido un día para celebraciones, para abrazos cálidos y risas contagiosas, o eso le había prometido su corazón en los días de su juventud. Pero el tiempo, ese cruel amigo, se había llevado a sus hijos lejos, a vidas ocupadas y distantes, dejando a doña Carmen con la compañía de sus propios pensamientos y recuerdos. Mientras preparaba su desayuno, su mente viajaba al pasado, a una época en la que el bullicio de su hogar era el latido constante de su vida. Recordaba los días en que sus hijos corrían por la casa, jugando y riendo bajo la atenta mirada de una madre amorosa. Eran tiempos en los que su amor parecía infinito y sus sacrificios, aunque arduos, eran recompensados con la calidez de la familia reunida. Ahora, la casa estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido ocasional de la radio antigua que había estado con ella durante años. Se preparó una taza de café y se sentó a la mesa, mirando el reloj con una mezcla de esperanza y resignación. Había esperado una llamada, una visita, una simple muestra de que sus hijos se acordaran de ella en su día. Pero el silencio seguía siendo su único acompañante. Doña Carmen no podía evitar recordar cómo cada uno de sus hijos se había ido alejando con el tiempo. Primero fue Manuel, su hijo mayor, que se mudó a la ciudad en busca de una vida mejor. Después vinieron los otros, cada uno siguiendo sus propios caminos, sumidos en sus propias vidas. La distancia se había convertido en un muro invisible pero impenetrable, construyendo una barrera entre la madre y sus hijos que ningún esfuerzo había logrado derribar. Mientras comía, miraba las fotografías en las paredes, capturas congeladas en el tiempo de los momentos más felices de su vida. Una risa compartida en el jardín, una celebración de cumpleaños llena de alegría, momentos que parecían tan lejanos ahora. Sus dedos rozaron la superficie de una foto en la que estaban sus 5 hijos, todos sonriendo hacia la cámara, un recuerdo que contrastaba con la fría realidad de su soledad presente. A lo largo de los años, doña Carmen había aprendido a aceptar el dolor de la ausencia de sus hijos como una parte de su vida. Había encontrado consuelo en los pequeños detalles, la visita ocasional de un vecino amable, la carta que recibía una vez al año, la sonrisa de un enfermero que le recordaba que todavía había personas dispuestas a escucharla. Sin embargo, en días como este, el peso de la soledad se hacía más pesado, y la ausencia de sus hijos se sentía como una herida abierta. Finalmente, en la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y el día se acercaba a su fin, doña Carmen apagó la radio y se preparó para la noche. La cena se había reducido a una simple sopa, y mientras la comía, se preguntaba si alguien, en alguna parte del mundo, estaría pensando en ella en su cumpleaños. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran silenciosamente, un lamento sordo en la vastedad de su soledad. La noche se cerró sobre ella como una manta fría, y doña Carmen se preparó para dormir, con la esperanza de que el próximo día traería consigo alguna sorpresa, algún gesto de amor de sus hijos que pudiera llenar el vacío de su corazón. Pero en el fondo, sabía que la realidad era otra, y que la soledad era una compañera a la que había aprendido a adaptarse, aunque nunca a aceptar por completo. La historia de doña Carmen no había comenzado en la soledad de su casa, sino en el bullicio y la alegría de una familia unida. Nacida en un pequeño pueblo, Carmen fue una joven llena de sueños y esperanzas, con un corazón dispuesto a construir una vida llena de amor y satisfacción. Su matrimonio con Andrés, un hombre de espíritu fuerte y trabajador, marcó el inicio de una vida dedicada a sus 5 hijos, Manuel, Paula, Ricardo, Elena y Juan. Los primeros años fueron un torbellino de actividad, con Manuel, el mayor, siendo el primero en recibir la atención y el amor incondicional de sus padres. Las noches de cuentos, las meriendas en el jardín y las celebraciones familiares eran el corazón de la vida familiar. Doña Carmen se dedicaba a sus hijos con una devoción que parecía no tener límites, y el sacrificio era una parte natural de su vida diaria. A medida que los años avanzaron, el número de hijos aumentó y con ellos las responsabilidades. Cada nacimiento era una alegría, pero también un desafío adicional.
Carmen y Andrés trabajaban arduamente para proporcionar un hogar estable y amoroso, enfrentando dificultades económicas con una valentía que solo el amor verdadero puede ofrecer. Carmen solía recordar cómo, a pesar de las estrecheces, nunca faltó una sonrisa en el rostro de sus hijos, ni un abrazo cálido para reconfortarlos. Los años pasaron y los niños crecieron. Manuel, el mayor, mostró un gran interés por los estudios, y sus padres se aseguraron de que tuviera todas las oportunidades posibles para triunfar. Paula, la única hija, era una niña vivaz y soñadora, que llenaba la casa de risas y energía. Ricardo, Elena y Juan eran más pequeños, pero sus personalidades únicas y sus travesuras mantenían el hogar en constante movimiento. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Manuel, después de completar sus estudios, decidió mudarse a la ciudad para buscar mejores oportunidades. Fue un día agridulce para doña Carmen, la partida de su hijo era un logro, pero también una pérdida. Con el tiempo, Paula se unió a Manuel en la ciudad para estudiar en la universidad, mientras que Ricardo, Elena y Juan permanecieron en casa por un tiempo más. La casa se fue llenando de un silencio inesperado. Con cada partida, la distancia se hacía más tangible. Carmen trataba de mantener el vínculo con sus hijos a través de cartas y visitas esporádicas, pero las ocupaciones y las responsabilidades de la vida adulta comenzaron a crear una barrera que parecía insuperable. El hogar que una vez estuvo lleno de risas y actividades se fue convirtiendo en un lugar de recuerdos. A pesar de los cambios, doña Carmen continuó con su rutina diaria, intentando mantener el hogar en buen estado y esperando la llegada de sus hijos en las festividades. Sin embargo, con el tiempo, las visitas se volvieron más esporádicas y las conversaciones más breves. Cada Navidad y cada cumpleaños se convirtieron en momentos de esperanza y tristeza simultáneos, donde la expectativa de un reencuentro se desvanecía en la realidad de una soledad prolongada. A medida que los años avanzaban, los niños se hicieron adultos con vidas propias. Manuel se convirtió en un exitoso empresario, Paula en una destacada profesional, Ricardo en un aventurero, Elena en una madre dedicada, y Juan en un artista en busca de su camino. Cada uno de ellos había encontrado su propio camino, pero en el proceso, el lazo familiar que alguna vez los unió se fue debilitando. Doña Carmen mantenía el hogar, las tradiciones y los recuerdos. Su vida se había convertido en una serie de rutinas y pequeños momentos de gratitud. Aunque su amor por sus hijos no había disminuido, la distancia y el tiempo habían dejado una huella profunda en su corazón. Sus esperanzas de un reencuentro completo y cálido se desvanecieron, reemplazadas por una aceptación melancólica de la realidad. A lo largo de esos años, Carmen nunca dejó de amar a sus hijos. A menudo se sentaba frente a la ventana, mirando el horizonte, imaginando los lugares donde vivían, las vidas que llevaban. Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de días felices y risas compartidas. Cada vez que alguien mencionaba a sus hijos, su rostro se iluminaba con un brillo nostálgico y una tristeza suave, una mezcla de orgullo y melancolía. Ahora, en la soledad de su cumpleaños, mientras el tiempo seguía su curso implacable, doña Carmen miraba hacia atrás con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había dado todo por su familia, y aunque el presente estaba lleno de ausencias, su corazón seguía siendo un refugio de amor incondicional. Las esperanzas de ver a sus hijos reunidos alguna vez más en torno a la mesa de su hogar se habían desvanecido, pero su amor por ellos permanecía intacto, como una luz que nunca se apaga. El día siguiente al funeral de doña Carmen, la casa, que había sido el centro de una vida llena de recuerdos, se encontraba ahora en silencio absoluto. Los hijos de Carmen, que se habían reunido en la casa para la ocasión, estaban dispersos por diferentes habitaciones, cada uno sumido en sus propios pensamientos y sentimientos. La ausencia de su madre era ahora una realidad palpable, un vacío que nadie parecía saber cómo llenar. Manuel, el mayor de los hermanos, estaba sentado en la sala de estar, mirando fijamente una foto de su madre en un viejo marco. Su mente estaba en un torbellino de recuerdos y sentimientos de culpa. Aunque había sido el primero en mudarse a la ciudad para buscar una mejor vida, nunca había imaginado que sus visitas serían tan esporádicas. La distancia y el éxito habían creado una brecha que ahora sentía como una herida abierta. Paula, la única hija, estaba en la cocina, rodeada de las pocas cosas que quedaban de la casa, tazas de té desgastadas, la vieja mesa de madera que había visto tantas cenas familiares, y el olor del café que aún parecía permanecer en el aire. Sus ojos estaban nublados de lágrimas mientras ordenaba, tratando de darle un sentido al desorden emocional que sentía.
Se preguntaba si había hecho lo suficiente por su madre, si las llamadas y las visitas habían sido adecuadas. Ricardo, el aventurero del grupo, se encontraba en el jardín, mirando el lugar donde solían jugar de niños. Las flores que Carmen solía cuidar estaban ahora marchitas, y el jardín, una vez vibrante de vida, parecía tan vacío como él se sentía en ese momento. Ricardo se había lanzado a la aventura para escapar de las responsabilidades, pero ahora se daba cuenta de que esa huida había sido en parte una forma de distanciarse también de su familia. Elena, la madre dedicada, estaba en la habitación de su madre, revisando viejas cajas y documentos. Cada objeto parecía tener una historia, un fragmento de la vida de Carmen que ahora se encontraba almacenado en cajas polvorientas. Elena sentía una profunda tristeza al ver la vida de su madre reducida a recuerdos físicos, y no podía evitar sentir que había descuidado la importancia de estar más cerca de ella. Juan, el artista del grupo, estaba en el sótano, donde había encontrado una colección de antiguos dibujos y pinturas de su madre. Había un pequeño rincón en el que Carmen solía crear arte, un pasatiempo que había dejado de lado en los últimos años. Juan estaba inmerso en la tristeza de ver cómo la creatividad de su madre se había desvanecido, y se preguntaba si había prestado suficiente atención a sus pasiones y sueños. Fue entonces cuando los hijos se reunieron en la sala principal, donde se había convocado una reunión con el abogado para leer el testamento de doña Carmen. La atmósfera estaba cargada de expectación y nerviosismo, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas, cada uno tratando de prever qué les depararía el futuro. El abogado, un hombre mayor con una expresión solemne, comenzó a leer el testamento con una voz pausada. Los hijos escucharon atentamente mientras el abogado detallaba los activos y propiedades de Carmen, esperando el momento en que se mencionaría la herencia que les había dejado. Sin embargo, sus expectativas fueron rápidamente reemplazadas por sorpresa y confusión. En lugar de un legado de riqueza material, el testamento reveló que doña Carmen había dejado su fortuna a varias organizaciones benéficas y a los cuidadores que habían estado con ella en sus últimos años. Los hijos estaban atónitos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. El abogado continuó leyendo, detallando una serie de condiciones que debían cumplir para recibir lo poco que les quedaba. Las condiciones eran absurdas en apariencia, pero cada una de ellas llevaba una carga emocional significativa. Había requisitos como restaurar un objeto familiar, realizar un acto de caridad significativo y, sorprendentemente, pasar un tiempo en una casa de retiro local donde Carmen había vivido sus últimos años. Las condiciones parecían diseñadas para poner a prueba la conexión de los hijos con su madre y forzarlos a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Manuel, Paula, Ricardo, Elena y Juan estaban en shock. La incredulidad se reflejaba en sus rostros mientras trataban de comprender la magnitud de lo que acababan de escuchar. Cada uno de ellos se preguntaba cómo habían llegado a este punto, si el tiempo y la distancia habían creado una separación que ni siquiera la herencia podía reparar. Al finalizar la lectura, el abogado les dejó con una sensación de desamparo y confusión. La casa, ahora vacía de la vida y el amor de doña Carmen, se convirtió en un recordatorio doloroso de las decisiones y las prioridades que habían llevado a los hermanos a este momento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre el hogar familiar, los hijos se encontraron en un mar de emociones, cada uno tratando de reconciliarse con la realidad y la herencia que su madre les había dejado. La noticia del testamento había dejado a los hijos de doña Carmen atónitos y en estado de shock. Mientras el abogado se retiraba con su carpeta de documentos, los hermanos se quedaron en la sala principal, intentando procesar la magnitud de lo que acababan de oír. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y cada uno de ellos se encontraba inmerso en sus propios pensamientos. Manuel, el mayor, fue el primero en romper el silencio. Con una expresión de frustración y desilusión, comenzó a hablar, tratando de entender lo que acababa de suceder. No puede ser, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo pudo dejar todo su dinero a personas que ni siquiera conocíamos? Paula, la única hija, estaba visiblemente afectada. Sus lágrimas, contenidas durante la lectura del testamento, ahora empezaban a fluir libremente. ¿Cómo pudo dejarnos esto?, murmuró. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros, ¿por qué no nos dejó nada? Ricardo, el aventurero, se pasaba las manos por el cabello con impaciencia. Esto no tiene sentido. No podemos cumplir con esas condiciones.
Son absurdas, ¿cómo vamos a restaurar ese objeto familiar o pasar tiempo en la casa de retiro? Elena, que había estado en silencio, con la vista fija en el suelo, finalmente levantó la cabeza. Quizás hay algo más detrás de todo esto, dijo con voz temblorosa. Tal vez mamá tenía razones que no entendemos ahora. Tal vez este testamento es una manera de hacernos ver algo que hemos estado ignorando. Juan, el artista, observaba en silencio mientras los otros discutían. Se sentía atrapado entre la confusión y el dolor. No lo sé, dijo finalmente. Pero sea lo que sea, tenemos que cumplir con estas condiciones si queremos recibir lo que nos dejó. Aunque solo sea un poco. Los hermanos acordaron que lo mejor sería abordar las condiciones una por una, tratando de entender el significado y el propósito detrás de cada una. Decidieron dividirse las tareas y comenzar de inmediato, con la esperanza de que el proceso les ayudara a superar el dolor y la confusión inicial. El primer desafío era restaurar el objeto familiar mencionado en el testamento. Se trataba de una antigua lámpara de aceite que Carmen había tenido desde sus primeros años de matrimonio. La lámpara estaba guardada en el desván, envuelta en una tela polvorienta. La tarea de restaurarla parecía una tarea insignificante, pero para los hermanos, era un símbolo de los años pasados y el amor que su madre había puesto en su hogar. Manuel y Paula se encargaron de la restauración. Durante el proceso, comenzaron a descubrir detalles sobre la lámpara que desconocían, inscripciones en el metal, la manera en que Carmen la había cuidado a lo largo de los años. A medida que limpiaban y reparaban la lámpara, los recuerdos de su madre y el tiempo que habían pasado juntos comenzaron a resurgir. La tarea, aunque difícil, les permitió reconectar con el pasado y con su madre de una manera que no esperaban. Ricardo y Elena se encargaron de la tarea de realizar un acto de caridad significativo. Investigaron varias organizaciones benéficas y se encontraron con una que resonaba con los valores de su madre, una fundación que apoyaba a personas mayores en situaciones similares a las de Doña Carmen. Decidieron donar una cantidad significativa de dinero y organizar una actividad de recaudación de fondos en memoria de su madre. El acto de dar a otros, aunque inicialmente parecía una carga, se convirtió en una manera de honrar la memoria de Carmen y hacer una diferencia en la vida de otras personas. Juan asumió la tarea de pasar tiempo en la casa de retiro local, el lugar donde Carmen había vivido sus últimos años. La casa de retiro era un lugar que Juan nunca había visitado antes, y al principio, le resultaba incómodo y extraño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo allí, comenzó a entender la vida de su madre desde una nueva perspectiva. Habló con los residentes y el personal, escuchando sus historias y experimentando la realidad de la vida en el lugar que había sido el hogar de Carmen. Esta experiencia le permitió comprender mejor la soledad y los desafíos que su madre había enfrentado en sus últimos años. A medida que los hermanos cumplían con las condiciones del testamento, empezaron a ver cambios en sí mismos y en su relación entre ellos. Las tareas que inicialmente parecían absurdas comenzaron a tener un significado más profundo. El proceso de restaurar la lámpara, realizar actos de caridad y pasar tiempo en la casa de retiro les permitió reflexionar sobre sus propias vidas y las decisiones que habían tomado. La distancia que había crecido entre ellos y su madre se estaba reduciendo, y el vínculo familiar que habían perdido comenzaba a recuperarse. Cada uno de los hermanos estaba experimentando un cambio interno. La realización de que el amor de su madre había sido la verdadera herencia que habían ignorado durante tanto tiempo les estaba llevando a una mayor apreciación de lo que realmente importaba en la vida. Aunque la herencia material era mínima, el valor emocional de las tareas y el tiempo dedicado a cumplir las condiciones les estaba enseñando lecciones que nunca hubieran aprendido de otra manera. Mientras los hermanos trabajaban en las tareas impuestas por el testamento, empezaron a experimentar un proceso de introspección profunda y redención personal. Lo que al principio parecía una serie de condiciones absurdas comenzó a revelar lecciones valiosas sobre el amor, el sacrificio y el verdadero significado de la familia. Manuel y Paula, durante la restauración de la lámpara, pasaron horas juntos en el desván. La lámpara, que había estado guardada en una esquina polvorienta, se convirtió en un catalizador para conversaciones sinceras. Mientras limpiaban y reparaban el antiguo objeto, comenzaron a compartir recuerdos de su infancia, discusiones sobre sus elecciones de vida y la tristeza que sentían por la falta de tiempo que habían dedicado a su madre. La restauración de la lámpara se convirtió en una metáfora del proceso de sanar las heridas familiares.
Cada rasguño y mancha en el metal parecía reflejar las cicatrices en su relación con Carmen. Sin embargo, mientras restauraban el objeto, también estaban restaurando su vínculo. Las lágrimas de Paula se mezclaban con risas compartidas entre Manuel y ella, y el esfuerzo conjunto les permitió recordar la importancia de estar presentes para quienes amamos. Ricardo y Elena, por otro lado, encontraron en su labor de caridad una forma de reconciliación con el legado de su madre. La actividad de recaudación de fondos fue un éxito, y las historias de las personas que se beneficiaron de la donación hicieron que se sintieran más cerca de los valores que Carmen había defendido durante su vida. Durante el evento, Ricardo y Elena tuvieron la oportunidad de conocer a algunos de los beneficiarios de la fundación, y las historias de estas personas les conmovieron profundamente. Elena, en particular, se sintió conmovida por una anciana que, a pesar de sus propias dificultades, estaba profundamente agradecida por la ayuda recibida. La conexión emocional que sintió con esa mujer le permitió entender mejor los sacrificios que su madre había hecho por ella y sus hermanos a lo largo de los años. La experiencia la ayudó a ver la vida desde una perspectiva diferente y a valorar las lecciones que Carmen había querido transmitirles. Juan, en su tiempo en la casa de retiro, también experimentó un cambio significativo. Al principio, se sintió incómodo y distante, pero pronto comenzó a establecer conexiones con los residentes y el personal. Descubrió que muchos de ellos tenían historias similares a las de su madre, y sus conversaciones le proporcionaron una visión más profunda de la vida que Carmen había llevado en sus últimos años. Juan se dio cuenta de que, aunque había pasado poco tiempo con su madre en su vejez, sus experiencias en la casa de retiro le ayudaron a entender y apreciar el valor de la compañía y el cuidado en la vida de una persona mayor. Durante su estancia en la casa de retiro, Juan también encontró una carta de Carmen que había sido guardada en una caja. La carta estaba dirigida a él y a sus hermanos, y en ella, Carmen expresaba sus sentimientos sobre el paso del tiempo, la distancia y el amor incondicional que siempre había sentido por ellos. La carta revelaba detalles sobre sus esperanzas para sus hijos y sus deseos de que encontraran la felicidad y la paz en sus vidas, sin importar las circunstancias. La lectura de la carta fue un momento revelador para Juan. Al compartirla con sus hermanos, les permitió ver el testamento y las condiciones de una nueva manera. La carta de Carmen reflejaba su deseo de que sus hijos se conectaran con el verdadero valor de la familia y que encontraran redención a través del amor y el entendimiento mutuo. Con el tiempo, los hermanos comenzaron a reunirse con más frecuencia, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre las tareas que habían cumplido. La restauración de la lámpara, la caridad y el tiempo en la casa de retiro se convirtieron en hitos importantes en su viaje hacia la redención y la reconciliación. Las discusiones que antes estaban llenas de resentimiento y culpa se transformaron en conversaciones llenas de comprensión y empatía. La experiencia compartida les permitió entender que, aunque habían fallado en estar presentes para su madre durante muchos años, aún tenían la oportunidad de sanar las heridas y construir un nuevo tipo de relación. La herencia material que habían esperado no era lo que realmente importaba, lo que realmente contaba era el amor y la conexión que habían redescubierto entre ellos. Al final del proceso, los hermanos se dieron cuenta de que el verdadero regalo de su madre no era el dinero ni las propiedades, sino las lecciones que había dejado a través de su testamento. La experiencia les había enseñado a apreciar lo que realmente importaba en la vida y a valorar la familia más allá de las posesiones materiales. El tiempo que pasaron juntos trabajando en las tareas del testamento fortaleció su vínculo y les permitió construir un nuevo entendimiento y aprecio por la vida y el legado de su madre. Aunque la herencia material era mínima, el valor emocional y las lecciones aprendidas eran incalculables. Los hermanos estaban listos para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva, llevando consigo el amor y las enseñanzas de Doña Carmen. Después de completar todas las condiciones impuestas por el testamento, los hermanos de Doña Carmen se encontraron con una nueva perspectiva sobre su familia y el legado de su madre. Habían aprendido a valorar lo que realmente importaba y a encontrar significado en las tareas que al principio les habían parecido absurdas. Con un renovado sentido de unidad, decidieron organizar una reunión familiar en la casa de retiro, el lugar donde Carmen había pasado sus últimos años. La decisión de reunir a la familia en la casa de retiro fue tomada con el propósito de cerrar el ciclo de la herencia y también de celebrar el verdadero regalo que habían recibido, la oportunidad de reconectar y sanar. La reunión se planeó meticulosamente, con cada hermano aportando sus ideas y esfuerzos para que fuera un evento significativo y emotivo.
Elena y Ricardo se encargaron de coordinar el evento, asegurándose de que todos los detalles estuvieran cuidados. Paula y Manuel se encargaron de invitar a los residentes y al personal de la casa de retiro, agradeciéndoles por el cuidado y el amor que habían mostrado a su madre. Juan, con su sensibilidad artística, preparó una presentación que incluyó fotografías y recuerdos de Carmen, junto con un mural que él mismo había pintado en honor a su madre. El día de la reunión, la casa de retiro se llenó de una energía vibrante. Los residentes estaban emocionados por el evento y el personal se mostró encantado de participar en la celebración. La decoración era sencilla pero hermosa, con flores frescas y fotos de Doña Carmen que adornaban las paredes. La atmósfera estaba cargada de una sensación de celebración y gratitud. Cuando los hermanos llegaron, fueron recibidos con calidez por los residentes y el personal. La primera parte del evento consistió en una ceremonia en la que cada uno de los hermanos compartió un discurso sobre su madre y las lecciones que habían aprendido durante el proceso de cumplir con el testamento. Las palabras que compartieron estaban llenas de sinceridad y reflexión, y el público escuchó en silencio, conmovido por la transformación que había ocurrido en los hijos de Carmen. Manuel habló sobre cómo la restauración de la lámpara le había permitido reconectar con los recuerdos de su infancia y apreciar el sacrificio de su madre. Paula compartió cómo el acto de caridad había cambiado su perspectiva sobre la vida y el valor de dar a los demás. Ricardo y Elena hablaron sobre la importancia de la caridad y el impacto positivo que la fundación había tenido en sus vidas. Juan, conmovido, presentó el mural y explicó cómo había capturado la esencia de su madre en su arte. Después de los discursos, se llevó a cabo una cena en la que los residentes y el personal de la casa de retiro se unieron a los hermanos para celebrar. La comida fue un festín de sabores y recuerdos, con platos que Carmen solía preparar durante las fiestas familiares. La cena estuvo acompañada de música en vivo, con canciones que evocaban recuerdos felices y momentos especiales compartidos en la familia. Durante la cena, los hermanos pasaron tiempo hablando con los residentes y el personal, escuchando sus historias y compartiendo anécdotas sobre Carmen. La conexión que establecieron con las personas que habían cuidado de su madre en sus últimos años fue un recordatorio conmovedor de la importancia de la comunidad y el apoyo en tiempos difíciles. Al final de la noche, mientras el evento llegaba a su fin, los hermanos se reunieron en un rincón tranquilo del jardín de la casa de retiro. El cielo estaba estrellado y la brisa era suave, creando un ambiente sereno y reflexivo. Cada uno de ellos se tomó un momento para agradecer y reflexionar sobre la experiencia que habían compartido. Manuel miró a sus hermanos con una expresión de gratitud. Nunca imaginé que todo esto nos llevaría a este punto, dijo. Pero estoy agradecido por lo que hemos aprendido y por la oportunidad de estar aquí juntos. Paula asintió con emoción. Sí, ha sido un viaje difícil, pero creo que hemos encontrado algo realmente valioso. Nos hemos reconectado con mamá y con nosotros mismos. Ricardo y Elena compartieron una sonrisa de complicidad, sabiendo que el proceso les había permitido crecer y aprender de una manera que nunca hubieran esperado. Juan, con una mirada contemplativa, agregó, creo que mamá siempre quiso que entendiéramos que el verdadero valor de la vida está en las conexiones que tenemos con los demás y en el amor que compartimos. La reunión familiar en la casa de retiro fue un cierre simbólico al proceso que los hermanos habían atravesado. Aunque la herencia material que habían recibido era mínima, la experiencia les había permitido encontrar una nueva forma de valorar a su familia y a la vida misma. La transformación que habían experimentado les permitió enfrentar el futuro con una nueva perspectiva, llevando consigo el legado de amor y conexión que su madre les había dejado. Cuando se despidieron de la casa de retiro y de los residentes, los hermanos se sintieron más unidos que nunca. El viaje que habían emprendido les había enseñado a apreciar lo que realmente importaba y a llevar adelante el legado de Doña Carmen con amor y gratitud. La herencia oculta de su madre había revelado el verdadero valor de la familia, y con ese conocimiento, estaban listos para enfrentar el futuro con renovada esperanza y unidad. Tras la emotiva reunión en la casa de retiro, los hermanos de Doña Carmen regresaron a sus respectivas vidas con una nueva perspectiva. La experiencia compartida y el tiempo invertido en cumplir las condiciones del testamento les había permitido reconectar y apreciar el verdadero significado de la familia. A medida que el tiempo avanzaba, cada uno de ellos enfrentó el desafío de llevar adelante las lecciones aprendidas en su vida cotidiana. Manuel decidió que era hora de hacer cambios significativos en su vida.
Había pasado años dedicándose exclusivamente a su carrera, pero el proceso de restauración de la lámpara le había recordado la importancia de estar presente para sus seres queridos. Decidió reducir su carga laboral y pasar más tiempo con su familia. Comenzó a organizar visitas regulares a sus hermanos y se esforzó por ser un apoyo constante para ellos. Manuel también se dedicó a mantener viva la memoria de su madre, organizando eventos anuales en su honor y compartiendo las historias que había aprendido durante el proceso. Paula, inspirada por el impacto de la caridad en su vida, decidió involucrarse más en actividades comunitarias. Comenzó a trabajar como voluntaria en la misma fundación que apoyó en la recaudación de fondos. Su trabajo le permitió sentir que estaba contribuyendo de manera significativa a la vida de otras personas y encontró en ello un propósito renovado. Paula también comenzó a escribir un blog sobre sus experiencias, compartiendo sus reflexiones sobre el valor de la familia y la importancia de estar presente para los demás. Ricardo, después de su experiencia en la actividad de caridad, se sintió motivado a hacer un cambio en su enfoque de vida. Decidió combinar su amor por la aventura con un propósito más significativo y comenzó a planear proyectos de voluntariado en comunidades desfavorecidas. Su experiencia en la casa de retiro le mostró la importancia de dar a los demás y se comprometió a utilizar sus habilidades para hacer una diferencia en el mundo. Ricardo también comenzó a compartir sus experiencias en conferencias y charlas, inspirando a otros a encontrar un equilibrio entre la aventura y el servicio a la comunidad. Elena, tras su tiempo en la casa de retiro y la conexión que estableció con la anciana que conoció, se volcó en el cuidado de los ancianos en su comunidad. Se convirtió en defensora de los derechos de las personas mayores y trabajó para mejorar las condiciones en las casas de retiro locales. Elena también comenzó a organizar eventos para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los ancianos y encontró en esta labor una manera de honrar la memoria de su madre y de retribuir a la comunidad. Juan, después de su experiencia en la casa de retiro y de haber creado el mural en honor a su madre, decidió dedicarse a proyectos artísticos que tuvieran un impacto social. Comenzó a trabajar en murales y exposiciones que abordaban temas de importancia social y emocional, utilizando su arte para contar historias y transmitir mensajes significativos. Juan también organizó talleres para jóvenes, compartiendo su pasión por el arte y ayudando a otros a encontrar su propia forma de expresión. A lo largo de los meses, los hermanos continuaron reuniéndose con regularidad. Las reuniones, que al principio habían sido difíciles y llenas de tensión, se convirtieron en ocasiones para celebrar los logros y compartir sus experiencias. La conexión que habían reconstruido durante el proceso del testamento se mantenía fuerte, y cada uno de ellos sentía que el legado de su madre vivía a través de las acciones que estaban llevando a cabo. El aniversario de la muerte de Doña Carmen se convirtió en una ocasión especial para todos ellos. Decidieron realizar una ceremonia en el jardín de la casa de retiro, el lugar donde habían pasado momentos significativos. La ceremonia incluyó la colocación de una placa en honor a Carmen, así como una pequeña celebración con los residentes y el personal de la casa. El evento fue un recordatorio conmovedor del impacto que su madre había tenido en sus vidas y de la importancia de mantener viva su memoria. Mientras los hermanos observaban el atardecer en el jardín de la casa de retiro, se dieron cuenta de que habían encontrado un nuevo comienzo en sus vidas. La herencia material que habían esperado no había sido el verdadero tesoro, en cambio, el verdadero regalo había sido la oportunidad de sanar, reconectar y apreciar lo que realmente importaba. El legado de Doña Carmen había trascendido el dinero y las propiedades. Había sido un legado de amor, lecciones y conexiones que perdurarían en sus vidas para siempre. Los hermanos sabían que el viaje no había terminado, el verdadero desafío era continuar viviendo de acuerdo con las lecciones aprendidas y honrar la memoria de su madre a través de sus acciones diarias. Con una renovada apreciación por la vida y la familia, los hermanos se despidieron del jardín de la casa de retiro, llevando consigo el legado de su madre y enfrentando el futuro con esperanza y unidad. La herencia oculta había revelado el verdadero valor de la vida, y con ese conocimiento, estaban listos para construir un futuro lleno de amor y significado. Con el paso del tiempo, la vida de los hermanos de Doña Carmen continuó evolucionando. Cada uno, a su manera, había integrado las lecciones aprendidas en sus vidas cotidianas, y su conexión familiar se había fortalecido. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el verdadero legado de su madre no solo se manifestaba en los actos de caridad, el arte o el tiempo compartido, sino en la forma en que habían aprendido a vivir de manera más plena y significativa.
Manuel había establecido una nueva rutina que incluía más tiempo de calidad con su familia. Sus visitas regulares a sus hermanos y a sus sobrinos se convirtieron en momentos preciados y empezó a organizar reuniones familiares más frecuentes. La restauración de la lámpara había sido solo el comienzo de un esfuerzo continuo para mantener viva la memoria de su madre. Manuel creó una pequeña fundación en honor a Carmen, dedicada a apoyar a familias en dificultades. La fundación ayudaba a cubrir necesidades básicas y proporcionaba recursos para que las familias pudieran tener tiempo de calidad juntas, un reflejo del amor que Carmen había mostrado a sus hijos. Paula, por su parte, había convertido su blog en una plataforma de impacto social. Su escritura sobre la importancia de la familia, la empatía y la presencia había resonado con muchas personas y su blog creció en popularidad. Paula organizó talleres y charlas sobre la importancia de estar presente en la vida de los seres queridos y de encontrar propósito en el servicio a los demás. Sus esfuerzos no solo ayudaron a muchas personas a encontrar su camino, sino que también le proporcionaron una profunda satisfacción personal. Ricardo continuó con sus proyectos de voluntariado, y su trabajo en comunidades desfavorecidas le permitió hacer una diferencia tangible en la vida de muchas personas. La combinación de sus aventuras y su compromiso con el servicio a la comunidad lo convirtió en un referente en su campo. Ricardo también comenzó a colaborar con organizaciones internacionales, llevando su mensaje de esperanza y acción a nivel global. Su pasión por la aventura se mantuvo viva, pero ahora estaba guiada por un propósito más profundo. Elena, con su dedicación al cuidado de los ancianos, logró hacer cambios significativos en su comunidad. Trabajó en colaboración con varias organizaciones para mejorar las condiciones en las casas de retiro y para promover políticas que protegieran los derechos de las personas mayores. Elena organizó eventos y campañas de sensibilización que educaban a la comunidad sobre la importancia del cuidado y la dignidad de los ancianos. Su trabajo no solo ayudó a mejorar la calidad de vida de los residentes, sino que también cambió la percepción pública sobre el envejecimiento y el cuidado de los mayores. Juan, el artista, siguió creando obras que reflejaban las experiencias y emociones de las personas. Sus murales y exposiciones se convirtieron en un medio para contar historias y provocar reflexiones sobre temas sociales y emocionales. Juan organizó eventos comunitarios donde compartía su arte y ofrecía talleres a jóvenes en situación de riesgo, ayudándoles a encontrar una forma de expresión y a explorar su creatividad. Su trabajo no solo embelleció los espacios públicos, sino que también inspiró a otros a encontrar su voz a través del arte. La relación entre los hermanos se fortaleció aún más a medida que compartían sus logros y desafíos. Las reuniones familiares se convirtieron en momentos de celebración y apoyo mutuo, y el vínculo que habían reconstruido durante el proceso del testamento se mantuvo fuerte. La familia de Doña Carmen había aprendido a valorar el tiempo juntos y a apreciar el impacto que cada uno tenía en la vida del otro. En el 10º aniversario del fallecimiento de Carmen, los hermanos decidieron organizar una celebración en el jardín de la casa de retiro, donde habían tenido su emotiva reunión inicial. El evento se convirtió en una tradición anual, un momento para recordar y honrar la memoria de su madre. La celebración incluía actividades comunitarias, eventos de caridad y una ceremonia en la que se compartían historias y reflexiones sobre el impacto que Carmen había tenido en sus vidas. La celebración se convirtió en una ocasión para reunir a la comunidad y para celebrar el legado de amor y conexión que Doña Carmen había dejado. Los residentes de la casa de retiro y el personal se unieron a los hermanos en la celebración, y la atmósfera estaba llena de gratitud y alegría. La vida de Carmen, aunque breve, había tenido un impacto duradero en quienes la conocieron y en quienes continuaron su legado. Los hermanos sabían que la herencia material que habían esperado nunca había sido el verdadero tesoro. El verdadero legado de su madre era el amor, la conexión y las lecciones que habían aprendido y compartido. Habían encontrado en el proceso una nueva forma de vivir y de valorar a quienes amaban. A medida que el sol se ponía en el jardín de la casa de retiro, los hermanos se sintieron en paz, sabiendo que el legado de Doña Carmen perduraría a través de las vidas que habían tocado y de las acciones que habían llevado a cabo. Con un renovado sentido de propósito y unidad, los hermanos continuaron adelante, llevando consigo el amor y las enseñanzas de su madre. El legado de Doña Carmen perduraba en cada acto de bondad, en cada momento compartido y en cada vida que habían tocado. Y así, la historia de la herencia oculta se convirtió en una historia de redención, amor y el verdadero valor de la familia.